11 de julio del 2023. Un día después del debate, apenas hace unas horas, quedo sorprendido por la agilidad mental de Feijóo. Yo, como gallego que lo sufrí 13 años aquí en Galicia, pues me ha sido un Feijóo desconocido. Feijóo no tiene esa facilidad de palabra, de concreción. Los datos, bueno, se utiliza gráficos como hacía y hizo ayer, aquí lo hacía en Galicia. Iba al Parlamento, enseñaba unos gráficos, soltaba unas bravuconadas, decía que había hecho X plazas en hospitalarias, X plazas en centros de dependientes, y después no hacía nada. Eso no se corroboraba, quedaban los titulares y después de tales también vivienda social no hacía nada. En el 2012, fijaros qué palabra tiene este hombre. Os voy a ir desglosando quién es Feijóo. Adopta unas medidas provisionales, decía él, hasta el 2015, para reducir el salario y los derechos de los trabajadores públicos de Galicia, que a día de hoy no han sido recuperados, ni los derechos ni los salarios. Esa es la palabra de Feijóo. En el 2015 decía que era provisional. Seguimos igual. Bueno, ha reducido la sanidad pública gallega a mínimos. Uno de sus planes estrella fue suspender la revisión anual ginecológica de las mujeres. Como había mucha lista de espera, pues se suprime y es lo mejor que hay que hacer. En el naval prometió un mogollón de frototeles que se iban a hacer en Barreras y al final fue una gran estafa y Barreras se acabó vendiendo. Bueno, sus famosas fábricas de baterías en su primer mandato no se hizo, y así una tras una. Nos quedamos sin cajas gallegas, después del que esgrimiera una auditoría, que era una auditoría falsa, sobre el buen estado de salud de la caja de Coruña, y la que estaba bien en la de Vigo, y al final fundó las dos, después de invertir 9.000 millones de dinero público. Nos quedamos sin las cajas gallegas y sin la obra social, que era de todos los gallegos. Bueno, cuando llega a su primer mandato, como siempre, este fala barato, habla barato, crea un contrato con Galicia, se puede ver por ahí si se busca en la hemeroteca. Lo incumplió en su totalidad. Quiere decir que este hombre no cumple nunca nada de lo que dice. Dijo que venía para 2 legislaturas, estuvo 4. Y diréis, coño, entonces ¿por qué los gallegos lo habéis votado 4 veces? Bueno, lo han votado el 21% de los gallegos con derecho a voto. Estas son las mayorías de Feijóo. Sus cagadas, que son todas prácticamente, las tapa la prensa privada subvencionada con dinero público. Eso lo podéis ver en el DOGA, donde están las partidas. La radio y televisión gallega es un medio de propaganda para Feijóo y Pepe. Nunca veréis noticias malas y este hombre es perfecto. Yo lo digo, no cumple nada. Tenemos desde que él gobernó, desde que empieza a gobernar, hasta que deja Galicia, deja una Galicia mucho peor de la que encontró al principio de su mandato. Somos una población envejecida, un gran geriátrico, una de las peores en datos que están ahí, de las comunidades más pobres de España, con las peores pensiones y los peores salarios. Y además, la mayoría de los jóvenes, como hicieron sus antepasados, se tienen que ir a buscarse la vida a otras comunidades o países. Porque aquí la industria también es menor a la que había cuando comenzó su mandato Feijóo. Este es el vendedor de humo que os van a colar en Madrid. Un hombre sin palabra, sin proyecto y de empatía muy poca, porque quien lo conocen, y yo conozco personas que lo conocen personalmente, desde crío, ya desde niño, no se relacionaba con nadie. Sus amigos lo iban a buscar y decía que no quería. Y como persona, empatía ninguna. Es un pobre hombre que tuvo la suerte de estar al lado de Fraga cuando no quedaba nadie, cuando Rajoy se fue para Madrid y fue trepando y trepando a causa de inutilidad, de falta de palabra y de recortes de todo lo público. Si queréis votarlo, si lo queréis sufrir, allá vosotros, sobre todo los trabajadores. Vais a llevar la medicina gallega y vais a ver qué buena es la medicina Feijóo.